Ahora vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo aplicar el análisis exploratorio de los datos o cómo realizar el análisis exploratorio de los datos con nuestra herramienta R. Vamos a ver cuáles son las diferentes operaciones, de qué manera consultamos los datos, cómo podemos estudiar la estructura de los datos, cómo podemos visualizar los datos de forma univariante o bivariante o multivariante. Esto es muy importante, como ya lo hemos dicho anteriormente, para poder entender de qué se tratan los datos, cómo poder abordarlos. Vemos ahora un breve tutorial de cómo realizar algunas actividades dentro del análisis exploratorio de datos en R. Usaremos el conocido conjunto de datos iris sobre mediciones de tres tipos diferentes de lirios, de flores, y lo guardaremos en una variable datos de tipo DataFrame. Estos datos vienen precargados en R, de manera que los podemos cargar directamente con la instrucción data_iris. Pero lo cargaremos desde Internet para experimentar con la función de lectura de datos en formato de valores separados por coma o CSV, con la función readTable. Adicionalmente vamos a utilizar un paquete llamado psich, que no es tan necesario, pero tiene algunas funciones útiles dentro del análisis exploratorio y dentro del cálculo de ciertas estadísticas unidimensionales básicas. Si no lo tenemos instalado, recordemos que lo podemos hacer con la instrucción install packages, entre paréntesis el nombre del paquete, en este caso psich. Veamos cómo realizamos la carga de los datos. Vamos a primero ubicar el URL en donde se encuentran los datos dentro de Internet y utilizando la función URL la asignamos a una variable llamada fuente de datos. Luego vamos a utilizar la función readTable. Esta función aplica perfectamente a datos que están en Internet o dentro de un archivo localmente en nuestro computador. Si tuviésemos el archivo dentro de nuestro computador, colocaríamos aquí directamente el path a donde está el archivo, pero en este caso vamos a utilizar la variable fuente de datos en la cual le asignamos la dirección URL de los mismos. Adicionalmente, estos son unos datos cuya primera fila corresponde al encabezado de las columnas, a los títulos de las columnas. Por tanto, le indicamos header igual true. Por otro lado, el separador de los datos es la coma. En muchos casos se utiliza el punto y coma, en este caso es coma. Y el punto decimal es punto. Entonces, haciendo la lectura de los datos a través de esta función, estamos asignando esos datos a la variable datos. Podemos ver los datos con la función view, con la función edit datos, o también, si estamos utilizando RStudio, haciendo clic sobre el valor de sobre el nombre de la variable en la sección superior derecha donde están ubicados los datos. Otra manera de hacerlo en la consola es escribiendo directamente el nombre de la variable. Si no tenemos claro cuál es el tipo de datos que se generó de la lectura readTable, podemos entonces consultarlo al R. En este caso la función class nos dice qué tipo de datos es con el que estamos trabajando. En este caso class datos nos da como resultado DataFrame. De manera que estamos trabajando con un DataFrame. Podemos consultar las dimensiones del DataFrame usando la función dim. Esto nos da como resultado 155, es decir, 150 filas y 5 columnas. Si queremos saber cuáles son los nombres de las columnas, podemos escribir names datos. Esto nos da este siguiente resultado. Fíjense que los nombres de las variables dentro de nuestro DataFrame es sepal.length, sepal.width, petal.length, petal.width y especies. Es decir, las variables que tenemos registradas para estas 150 flores son el largo y ancho del sépalo. Recordemos que los sépalos son esas pequeñas hojas verdes que están debajo de la flor. Los pétalos son propiamente las hojas de la flor como tal, generalmente son de colores fuertes, distintos al verde. Y tenemos el largo y el ancho del pétalo. Por último, la última variable se llama especies. Si hacemos una str de datos, nos va a mostrar cuál es la estructura de los datos. Fíjense que nos dice primero qué tipo de datos es, en este caso DataFrame. Nos indica las dimensiones del DataFrame, 150 por 5 variables, 150 observaciones por 5 variables. Y nos da un pequeño ejemplo
con los primeros valores dentro de cada una de esas columnas. En este caso, el largo del sépalo, 5.1, 4.9, 4.7, etc. Y es una columna de tipo numérica. El ancho del sépalo, 3.5, 3, 3.2, 3.1, y es una variable numérica. El largo y el ancho del pétalo están acá. Y por último, la variable especies. Fíjense que la variable especies dice factor, no numérico. Por tanto, es una variable categórica. Una variable categórica con 3 etiquetas, con 3 categorías, que son, aquí está cetosa, versicolor, pero no nos muestra más. Si queremos ver el contenido de cada uno de los atributos de nuestro data frame, podemos utilizar la función attributes entre paréntesis datos. Para ver los diferentes, para poder consultar nuestro data frame, tenemos varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si quiero acceder a una sola celda, lo vamos a tratar como si fuera una matriz. Datos, corchete, 1,1. Esto me daría la primera posición de la primera columna. Por otro lado, podemos también seleccionar varias filas completas. Es decir, en este caso estoy usando el operador 2 puntos para indicar una secuencia del 1 al 5 en la sección de filas. Por tanto, datos, corchete, 1.5, corchete, lo que le indica el R es que yo quiero consultar las primeras 5 filas con todas las columnas, dado que no están especificadas. Por otro lado, si yo quiero la columna 4 completa, entonces digo datos, corchete, 4. Al no especificar ninguna fila, R asume por defecto que vamos a consultar todas las filas. Por otro lado, si yo quiero una submatriz, por ejemplo, las primeras 5 filas con las primeras 2 columnas, entonces utilizaría el operador 2 puntos tanto en filas como en columnas de esta manera. Si lo que quiero, por ejemplo, son columnas que no están consecutivas, entonces ya no puedo utilizar el operador 2 puntos. Aquí yo estoy consultando el R, las primeras 5 filas con las columnas 1 y 5. Para ello utilizo la función concatenación, es decir, construyo un vector con los valores 1 y 5, de manera que al incluirlo dentro de la sección de columnas en la consulta del dataframe, le estoy indicando al R no solamente que quiero las columnas de la 1 a la 5, sino las filas de la 1 a la 5, sino las columnas 1 y 5. Por otro lado, también podemos utilizar el operador exclusión, es decir, cuando yo aplico un operador menos al comienzo de un vector, dentro del argumento de la consulta de un data frame o de una matriz, le estoy indicando que no quiero esas respectivas filas o columnas. En este caso, estamos consultando las primeras 5 filas del data frame, pero sin incluir la 1 y la 5. Para eso funciona, de esa manera funciona el operador menos. R tiene una característica importantísima dentro de la consulta de datos, que es la indexación lógica. Es decir, yo puedo incluir dentro de la especificación de filas o columnas que quiero consultar una condición. Por ejemplo, si hacemos esto, datos corchete, y dentro colocamos datos $sepal length mayor que 7, significa que estamos consultando todas las columnas del data frame solamente en aquellas filas donde el largo del sépalo es mayor que 7. Esto es una característica muy interesante, muy importante y muy utilizada dentro del R, porque la indexación lógica es una operación que se realiza muy rápido. Yo puedo reproducir el mismo resultado utilizando un ciclo, pero al usar ciclos en R suelen obtenerse resultados mucho menos eficientes en tiempo. Por último, también yo puedo decirle, ubícame todas aquellas filas en la cual la especie es cetosa. Entonces aquí yo le estoy diciendo que me construya una lista de textos con los nombres de las especies y comparo contra cetosa, de manera que voy a obtener solamente aquellas filas cuya categoría en especies es cetosa. Veamos otra operación
unidimensional sobre los datos. Hasta ahora hemos visto cómo consultar y cómo estudiar la estructura de los datos. Ahora vamos a empezar a ver cómo podemos hacer ciertos cálculos estadísticos básicos sobre los mismos. La primera aproximación en el análisis exploratorio de datos es el análisis unidimensional. Es decir, vamos a estudiar cuáles son las estadísticas generales de cada una de las variables por separado. Por ejemplo, utilizando Summary, nos retorna las estadísticas básicas de distancias de los percentiles más importantes. Por ejemplo, el percentil 0, 1, 2, 3 y 4 y 5. Es decir, el mínimo, el máximo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y por último tenemos acá la media. De manera que la comparación entre mediana y media también nos puede ayudar a tener una idea de si los datos están si son simétricos o si más bien están sesgados hacia un lado u el otro. Fíjense como por ejemplo el largo de los sépalos va entre 4.3 y 7.9, la mediana es 5.8 y la media es 5.8 también. Más o menos pasa con el ancho de los sépalos, pero fíjense que el largo va entre 1 y 6.9, la mediana es 4.3 y la media es 3.7, con lo cual pudiéramos estar en presencia de unos datos sesgados. Por otra parte, vemos que también en el caso del ancho del pétalo no hay ningún sesgo aparente, solo que el rango es mucho más pequeño. Por último, observemos la variable especies. Al ser categórica, no hace cálculos intercuartiles de ningún tipo, sino que contabiliza las diferentes características o categorías que tiene esta variable. En este caso son de tres tipos: setosa, versicolor y virgínica. Observemos que hay 50 de cada una. De hecho, el conjunto total es de 150 observaciones. Podemos también utilizar la función describe. La función describe está dentro del paquete sys que cargamos inicialmente y se parece mucho a Summary, solamente que nos da algunas variables adicionales. Nos dará las varianzas, la media, la desviación estándar, cosas como los rangos mínimo, máximo, la kurtosis, etcétera, etcétera. Entonces, esta función nos puede complementar lo que nos da como resultado la función Summary. También estos datos los podemos calcular individualmente. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la media del largo de los sépalos, utilizo la función MEAN, aplicada sobre una columna de mi data frame. Recordemos que una columna de data frame también la podemos identificar como datos $, el nombre de la columna. También lo pudiéramos hacer con la operación corchete. En este caso me da 5.84. Si quiero calcular la varianza, puedo utilizar la función var, o si quiero la desviación estándar, la función sd. Aquí tenemos parte del análisis unidimensional, pero en este caso un análisis gráfico. Si queremos ver el comportamiento de la distribución de los datos de la columna del ancho de los sépalos, podemos dibujar un histograma. En este caso estamos dibujando el ancho de los sépalos con un color gris. Este es el histograma. Fíjense que tiene un comportamiento aparentemente normal. Sin embargo, para poder identificar si realmente se trata de una normal, tendríamos que calcular la media, la desviación estándar de este conjunto de datos y dibujar la normal teórica sobre los datos para poder comparar este histograma con la normal teórica. Fíjense que en este caso, para dibujar el histograma basta con que usemos la función hist, entre paréntesis, la columna de datos que nos interesa analizar. La función de color o el parámetro de color es opcional. Ahora, dibujando o asignando nuestra columna de datos a la variable x, podemos dibujar el histograma con color gris y en este caso, con el parámetro prop igual true, esto lo que dice es que no me muestre los valores absolutos, las frecuencias absolutas de los datos, sino las frecuencias relativas. Observen que en el caso anterior, por defecto, el histograma se genera con frecuencia absoluta, por tanto, cada una de las barras lo que representa es la cantidad de observaciones en cada una de las clases. Fíjense cómo esta que está acá está un poco por encima de 35 observaciones. Mientras
que si usamos el parámetro prof igual true, entonces nos lo va a mostrar con frecuencias relativas. Fíjense cómo ahora ya esto no es 35, sino 1.2, que es la frecuencia con la que las observaciones caen dentro de esta clase. Si dibujamos encima del histograma la densidad de los datos, nos va a mostrar la curva azul que tenemos acá, que es una aproximación un poco más suave, lineal del comportamiento de los datos descritos por su histograma. Por último, podemos dibujar con la función curve la distribución normal de los datos con la media de X y la desviación estándar de X, de manera que esta sería la distribución normal cuya media es la misma media que tienen nuestros datos y desviación estándar la misma que tienen los datos, pero siguiendo la distribución teórica. Esto no es otra cosa de norm que la densidad de probabilidad de la normal. Por otro lado, los valores X de mis datos los ordeno para que al graficarlos queden ordenados. Vamos a dibujarlo con puntos y un color verde, que es el que tenemos acá. Observen que la distribución punteada, que representa la normal teórica con la misma media y desviación estándar de mis datos, no se parece mucho a los datos, con lo cual pudiéramos estar frente a una situación en la que los datos no son realmente normales. Otra manera de analizar de manera unidimensional los datos, y es una forma de representar lo mismo que vemos en Summary, pero de forma gráfica, es lo que llamamos los gráficos de caja, los box plot. Al darle como dato, como parámetro, el data frame datos, nos dibuja una caja por cada una de las variables. Aquí está el largo del sépalo, aquí tenemos el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y especies. Obviamente pudimos haber colocado aquí corchete, coma, -5 para no incluir las especies, dado que de las especies no tenemos realmente información intercuartil, pero aquí vemos cómo podemos ver que el largo del pétalo tiene mucha más dispersión que el resto de las variables, así como el ancho del sépalo es el que menos dispersión tiene. Vemos que los valores del largo del sépalo en general son más altos que el resto de las variables y cosas por el estilo. Aquí hay algo muy interesante que lo vamos a ver un poco más adelante, es que estos son los puntos que están por encima o por debajo de las líneas que corresponden a datos atípicos. Para entender un poco mejor cómo funciona el boxplot, la línea superior e inferior corresponde al máximo y el mínimo estadístico. Recordemos que no necesariamente son el valor más pequeño y el valor más alto, sino el máximo y el mínimo estadístico. Acá, dentro del cuadro rojo, porque aquí lo colocamos, lo dibujamos de color rojo, dentro del cuadro tenemos el 50% de las observaciones de la variable. Y la línea negra corresponde a la mediana. La parte superior del cuadro es el primer cuartil y la parte inferior es la parte superior es el tercer cuartil y la inferior es el primer cuartil. Entonces aquí tengo mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Así funcionan los boxplot. Entonces es interesante porque nos permite gráficamente comparar los resultados que ya vimos numéricamente en la salida del Summary. Podemos incluir varios gráficos en uno solo, dividiendo la pantalla de la salida en filas y columnas usando la función par con el parámetro mfrow igual la forma en que lo queremos dividir, por ejemplo 2×3, 4×2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a mostrar los boxplot de todo el conjunto de datos y luego comparados separándolos por especies. Es decir, vamos a ver todo el conjunto completo, luego solamente las cetosas, solamente las virgínicas y solamente las versicolor. Para eso vamos a utilizar par mfrow igual a el vector 1, 1. Luego tenemos que devolver de nuevo la división de la pantalla a una sola imagen, porque si no, cada vez que grafiquemos nos va a dividir la pantalla en cantidad de partes. Por ahora vamos a dividirla en 2×2. Entonces vamos a usar par frow igual la concatenación de 2,2, este es el vector 2, 2. Dibujamos los 4 boxplot. Fíjense que el primero es con todos los datos menos la quinta variable, que sería la de especies. En color rojo lo vamos a dibujar todos.
Y luego vamos a dibujar un boxplot solamente para aquellos valores sin la quinta variable, para aquellas filas que son cetosas, aquellas filas que son versicolor y luego aquellas filas que son virgínicas en 3 gráficos diferentes. Observemos el resultado de esta operación. Aquí tenemos los 4 gráficos. El primero con la data completa, que es el que ya vimos hace unos minutos. Luego el de las cetosas, el de la versicolor y el de la virgínica. Muy bien. Observen que en la cetosa hay una clara comportamiento de las diferentes variables. El largo del sépalo es más grande que el ancho del sépalo, y a su vez este es más grande que el largo del pétalo, y este es más grande que el ancho del pétalo. Sin embargo, en versicolor y virgínica el comportamiento es distinto. Se parecen bastante. Es decir, el largo del sépalo es más alto. En segundo lugar viene el largo del pétalo, luego el ancho del sépalo y luego el ancho del pétalo. Sin embargo, si observan la escala que tenemos a la izquierda, la virgínica, a pesar de tener una forma parecida, tiene valores un poquito más grandes. Este llega hasta 8, este llega hasta 7. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Ahora, en el análisis bidimensional, vamos a comenzar entonces a trabajar ya no con una variable por vez, sino vamos a tratar de comparar las variables entre sí de 2 en 2. La primera operación que debemos realizar para identificar si existe relación entre las variables, al menos una relación lineal, es el cálculo de las covarianzas. Recordemos que también podemos utilizar las correlaciones. El problema con las covarianzas, por ejemplo, entre la columna 3 y 4 la covarianza es 1,29, pero este es un dato difícil de interpretar porque no sabemos si es grande o pequeño. Para ello, podemos normalizar la covarianza. Esto lo podemos hacer dividiéndolo entre el máximo que puede tomar la covarianza, que es el producto de las relaciones estándar individuales de las dos variables, y eso nos da como resultado el índice de correlación. Por tanto, si yo quiero calcular la correlación entre la columna 3 y la 4, la puedo calcular con la función cor. En este caso me da 0,96. Recordemos que la correlación es un valor que puede tomar cantidades entre menos 1 y 1, en donde mientras más cercano a menos 1 o a 1 indica una mayor correlación. En el caso de menos 1 es una correlación negativa, en el caso de 1 es una correlación positiva. Cuando la correlación da un valor cercano a 0 significa que las variables que estamos analizando no tienen una correlación lineal, es decir, no tienen relación lineal. No significa que sean independientes, recordemos bien esto. El hecho de que la correlación sea 0 no implica independencia, simplemente dice que no hay dependencia lineal. Podemos calcular de una sola vez todas las correlaciones de todas las variables contra todas las variables. Para eso basta con que le pasemos la matriz completa, claro, en este caso sin la quinta variable que sería la de especies. Fíjense cómo la correlación varía dependiendo de cada una de las variables. Aquí nos da como resultado una matriz. Por ejemplo, este valor que está acá, menos 0,11, pareciera ser una correlación bastante pequeña entre la variable ancho de sépalo y largo de sépalo. Sin embargo, observen que la diagonal son puros 1, evidentemente. La correlación de una variable consigo misma es máxima, por tanto da 1. Así que esos son valores que no vamos a tomar en cuenta. Lo que nos interesa es lo que está por encima o por debajo de la diagonal. Observen que el ancho del pétalo y el largo del pétalo tienen altas correlaciones, 0,87 y 0,81, con el largo del sépalo. Esto es interesante. Por otra parte, la correlación más alta la vemos aquí. Fíjense que la matriz es simétrica, es igual la parte inferior, la parte superior de la diagonal. Así que observemos que este número, 0,96, es la correlación más alta que podemos encontrar en todo el conjunto de datos y ocurre entre el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Una manera de ver esto gráficamente es hay varias formas de hacerlo en R. Esta es una de ellas. Utilizando la librería Ellipse podemos ver la relación de correlación entre las diferentes variables. En este caso se muestra como una elipse más delgada en la medida de que hay más correlación y más redonda en la medida de que hay menos correlación. La inclinación
de la elipse nos dice si es una correlación positiva, como en este caso entre el largo y del sépalo y el largo del pétalo, o puede ser inclinada hacia la izquierda cuando la correlación es negativa, como en este caso. Aquí podemos ver que las correlaciones más altas son estas dos y esta que está acá. Estas dos, recordemos que por la simetría de la matriz corresponde con estas dos y esta corresponde con esta. Otra manera de ver las correlaciones a través de gráficos como este, usando la librería Corplot. En este caso, la correlación positiva se marca con tendencias azul oscuro y la correlación negativa con tendencias hacia el rojo oscuro. El tamaño del círculo corresponde también con la intensidad de la correlación. En este caso aquí vemos las correlaciones más altas aquí y acá. Las correlaciones más bajas o más negativas acá. Otra forma de hacerlo, esta me gusta mucho, usando la función Corplot también, pero indicando el valor de la correlación dentro del cuadro. Igualmente el azul corresponde con correlaciones positivas y el rojo con correlaciones negativas. Dentro del análisis bidimensional podemos hacer también representaciones gráficas, en este caso, de dos variables, es decir, de gráficos en dos dimensiones, con lo cual podemos utilizar diagramas de dispersión como el que estamos viendo en este momento. Eso lo hacemos con la función plot. Nosotros podemos pasarle las dos variables, en este caso datos, la primera columna y la segunda columna. En el caso de pasar parámetros adicionales como main, no son opcionales, en este caso estamos pasando el título del gráfico. Aquí estamos viendo el diagrama de dispersión de la columna 1 con respecto a la columna 2. Ahora, pudiéramos utilizar también la función plot o la función pairs para ver los diagramas de dispersión de todas contra todas. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si le pasamos todas las variables menos la variable especies, recordemos que la variable especie es categórica, por tanto no tendría mucho sentido graficarla de esta manera, pero pasándole el resto de las columnas menos las 5, podemos graficar los diagramas de dispersión de cada par de variables. Por ejemplo, este sería el diagrama de dispersión del ancho del sépalo y el largo del sépalo. En este caso, estamos dibujando un color diferente cada especie, y eso lo logramos pasando el parámetro col. El parámetro de color, igualándolo con el vector especies, lo que va a hacer es tomar en cuenta los valores de las etiquetas para cada una de las categorías diferentes, asumiéndolas como un color distinto. Y por eso se pueden ver los diferentes colores. Aquí se pueden ver cosas interesantes, como que dependiendo del gráfico, algunas representaciones gráficas como esta nos permite diferenciar, o esta que está acá, bastante bien los tres conjuntos de datos en el espacio. Esto implica que es factible aplicar técnicas de búsqueda de conglomerados sobre este conjunto de datos. Aquí podemos comparar, veamos cómo podemos identificar, los datos atípicos. Vamos a hacer, antes que nada, vamos a alterar nuestros datos de manera de introducir un dato atípico o claramente atípico. Porque recuerden que estos que están acá, en la variable del ancho del sépalo, están muy cercanos al mínimo y al máximo de los datos, y es un conjunto de datos que pareciera no tener una distribución muy simétrica, por lo cual es posible que hayan datos atípicos que en realidad no sean extraños, sino que simplemente se alejan de una distribución normal. En nuestro caso vamos a tomar la posición de la fila 9 y la columna 1 para alterar sus datos. Le vamos a asignar el valor menos 5, que es un valor claramente incorrecto porque estamos midiendo el largo del sépalo. Luego dibujamos el boxplot o el gráfico de cajas, y observen cómo el gráfico cambia radicalmente al que vimos originalmente, porque aparece un punto acá. Este punto que está acá corresponde con el dato atípico que acabamos de introducir. Vamos a ver cómo pudiéramos identificar este dato atípico si no supiéramos que lo acabamos de introducir manualmente, sino si simplemente vemos un dato atípico y queremos identificar dentro del R, con operaciones de consulta, cuál es ese dato. Bueno, la técnica más comúnmente utilizada es la de la estandarización de los datos y luego la comparación de estos datos contra los límites umbrales de la desviación típica.
Entonces para ello vamos a estandarizar los datos. Recordemos que estandarizar los datos se realiza con restando a mi columna de valores su media y dividiéndolo entre su desviación estándar. Entonces esto lo vamos a hacer acá. Calculamos la media de nuestros datos, digamos la columna 1, calculamos la desviación estándar de la columna 1 o de la variable 1 y luego creamos una nueva columna, una nueva variable llamada índice atípico que le vamos a asignar nuestra columna original menos la media entre la desviación estándar, y esto es lo que llamamos una operación vectorial. Fíjense que con una sola operación estamos aplicando la transformación sobre cada uno de los datos del vector. Buscamos los datos atípicos en la columna 1, son aquellos que se alejen de la media en más de 2.5 veces la desviación estándar. Eso lo hacemos simplemente aprovechándonos de la indexación lógica. Fíjense que si nosotros calculamos el valor absoluto al nuevo vector que acabamos de calcular y vemos cuándo es mayor que 2.5, vamos a ver las primeras 10 resultados de esta operación. Nos da como resultado operaciones lógicas, es decir, valores lógicos. Falso, 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 true, verdadero, falso. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la novena posición la que cumple con esta condición. Es decir, si yo le introduzco este vector para aplicar la indexación lógica dentro de mi conjunto de datos, me va a dar como resultado el valor o el vector de aquellos valores que sean atípicos. Veamos cómo. Queremos identificar los datos que se alejen de la media en más de 2.5 desviaciones estándar. Claro, usamos 2.5 porque tenemos una data pequeña. Si tuviésemos una data grande, lo recomendable sería utilizar como umbral 3, no 2.5. En la distribución normal, esto representa el 1.24% de la población y corresponde con las observaciones que caen en estas secciones rojas que están acá. Por eso que se consideran atípicas, son muy pequeñas y alejadas dentro de la mayor masa de datos para cada una de las variables. En R lo podemos hacer así. Fíjense cómo podemos consultar cuáles son los datos atípicos, cuáles son los valores atípicos. En este caso, le pasamos a la posición de fila aquellas filas donde el índice de los atípicos en valor absoluto sea mayor que 2.5. ¿Por qué le digo valor absoluto? Porque podemos tener datos atípicos tanto por encima como por debajo de la media. Por esa razón, dado que los datos atípicos, el índice de datos atípicos ya está estandarizado, está centrado en 0, podemos tener valores por encima o por debajo. Cuando estos valores se alejan en más de 2.5 desviaciones típicas, recordemos que al estandarizar la desviación típica queda en 1, entonces estamos hablando de datos atípicos. Fíjense que el único resultado obtenido para esta condición fue justamente menos 5, que fue el valor atípico que nosotros introdujimos manualmente. Si yo quiero saber en qué posición se encuentra este valor, podemos utilizar la función which. Which de datos en la primera columna donde sea igual a 5, fíjense que me da como resultado 9, que es justamente la fila en donde nosotros alteramos el valor. Ahora, una manera de resolver este problema, una vez que vemos que ese valor es imposible, es un valor atípico, pero que no corresponde con un valor extraño, simplemente es un valor erróneo, entonces vamos a proceder a imputar el dato. Lo más común a la hora de imputar es asignar el valor medio, la media de los datos, de manera tal que los cálculos generales, por ejemplo los promedios, no se vean afectados. Entonces vamos a calcular la media de nuestros datos de nuestra columna 1 sin la fila 9, dado que eso es un dato que evidentemente afecta a la media perjudicialmente. Entonces vamos a utilizar la función media sobre todos los datos menos la fila 9 de la primera columna y me da 5.85. Es un valor muy cercano a la media original de esos datos. Luego vamos a decir que en nuestra data frame datos, en todas las filas donde la desviación estándar esté por encima de 2.5 para la primera columna, le asignamos media. Esto podría ocurrir en todas aquellas posiciones en donde encontremos datos atípicos. En nuestro caso, va a suceder en una sola posición. Si vemos las primeras 10 filas de la columna 1, observen cómo la novena posición tiene 5.85302.
que es el dato que acabamos de imputar. Esa es la manera en que se hace la corrección de datos atípicos cuando son susceptibles a ser imputados. Muchas gracias. Recuerden que recomendamos la lectura de estos dos documentos, análisis exploratorio de datos y estadística descriptiva, y vamos a colocar en el aula virtual ambas lecturas complementarias, así como el script de R, en donde pueden reproducir el experimento que acabamos de hacer y los datos que utilizamos para realizarlo. Muchas gracias.